Hola amigos de MyCyber Academy, bienvenidos a un nuevo tutorial del curso básico de programación en Python. Esta vez veremos el tipo de dato lista y las especificidades de Python para estas. Una lista es lo que en otros lenguajes sería un arreglo, o sea, un conjunto de objetos ordenados, con la posibilidad de que en Python estos objetos no tienen que ser del mismo tipo. Estas se declaran usando corchetes y estos elementos van separados por coma. Veamos algunos ejemplos. Esto sería una lista vacía. Vean aquí el uso de los corchetes y no tiene ningún elemento. En el caso de hacer una lista con elementos, lo podríamos hacer de esta forma. Nota aquí que los elementos pueden ser de varios tipos. Aquí tenemos cadena, entero y de coma flotante. Para el acceso a los elementos lo podemos realizar de la misma forma que vimos para las cadenas en los tutoriales anteriores. Veamos algún ejemplo. Podemos decir el primer elemento dentro de A, el segundo elemento, o sea, el que está en la posición 1, o lo podemos decir de otra forma, o sea, igual que vimos para las cadenas, Python nos permite acceder a los elementos de atrás hacia adelante con un índice negativo. Por ejemplo, esto sería para el último elemento. Así también lo podemos realizar para el penúltimo elemento y así sucesivamente para los demás. También de forma semejante a las cadenas, Python nos permite realizar el particionado o slicing. Podemos acceder a todos los elementos de esta forma al mismo tiempo. También podemos especificar un rango. Nota aquí el inicio, el final, separado por dos puntos y nos daría los elementos que están en la posición 1 y 2. También podemos seleccionar los elementos con un paso, o sea, podríamos decir desde el inicio hasta el final con paso 2 y nos daría el primero y el tercer elemento. O podríamos también omitir algunos de estos elementos, por ejemplo, podríamos decir todos los elementos con paso 2 y nos daría de todos los elementos también con paso 2. Python nos permite realizar varias operaciones sobre las listas. Si tenemos esta lista y tenemos también la lista B, podemos realizar la concatenación de ambas listas mediante el uso del signo más y esto nos daría una lista resultante con los elementos de A y de B. Nota aquí que primeramente van a aparecer los de A y luego los de B. Si queremos los elementos al revés, simplemente ponemos al revés. También parecido al trabajo que realizamos con las cadenas, podemos obtener, por ejemplo, 3 veces la lista A, o sea, nos va a dar los elementos de la lista A repetidos 3 veces. También podríamos decirlo A 3 veces y nos daría el mismo resultado. Podríamos también decir de esta forma y nos da el mismo resultado. Algo especial es que las listas nos permite obtener unas listas anidadas. ¿En qué consiste esto? Veamos. Teníamos aquí el trabajo con la lista A y la lista B. Ahora vamos a realizar una lista C que va a contener dentro de ella la lista A y la lista B. Y así podemos ver los elementos de C, que va a ser los elementos que tiene la lista A y los elementos que tiene la lista B. Si queremos acceder a una de estas listas que están dentro de C, sería de igual forma que accedimos a los elementos. Decimos C en 0 y obtendríamos los elementos que están en la lista A. Si decimos, por ejemplo, deseamos dentro de A obtener el segundo elemento, tendríamos que decir accedemos primeramente a la lista A y luego accederíamos al elemento que está en la posición 1 y obtenemos el elemento como tal. Usando también esta técnica de slicing indexado también puedes realizar varias operaciones, como por ejemplo puedes reemplazar alguno de estos elementos. Tenemos la lista A, por ejemplo, podemos decir de esta forma y estaríamos modificando el elemento que está en 0. Veamos ahora, ya en 0 no tenemos el 0, sino que tendríamos el 1. Podemos también modificar de forma directa, o sea, diríamos de esta forma y podemos comprobar la modificación, ya nos puso el 20. Pero no solo nos permite modificar un elemento, sino que podemos modificar varios al mismo tiempo. Podemos decir desde el segundo elemento hasta el cuarto, o sea, hasta la posición 5, los vamos a modificar con estos valores. Aquí quiero aclarar algo y es que la cantidad de elementos que vayas a modificar, o sea, la lista que tú pongas aquí, tiene que ser igual a la cantidad de elementos que tengas para modificar. Esta técnica también te permite insertar elementos. Por ejemplo, puedes decir para insertar un elemento en la posición 3, nota que el inicio y el final son el mismo elemento y simplemente vas a decir el elemento que quieres insertar. Y estos son los valores que tiene A. O sea, insertaste ese elemento en la tercera posición, en la posición 3, que sería el cuarto elemento. De esta misma forma puedes insertar varios elementos. Solo tendrías que decirle aquí todos los elementos que quieres insertar. Para eliminar elementos podrías hacerlo de la siguiente forma.
Aquí especificas todos los elementos que tú deseas eliminar y los igualas a una lista vacía y esto te eliminaría los elementos. Aquí puedes ver, eliminaste el elemento que estaba en la posición 1, que era el 1. También puedes eliminar varios elementos al mismo tiempo. Veamos un ejemplo. Dices desde la posición 1 hasta el final, los voy a eliminar todos. Ahora miramos los elementos de A y se eliminaron todos estos elementos. Python es un lenguaje bastante completo para el trabajo con listas, para lo cual agrupa un conjunto de funciones, pero estas las veremos en otro momento. Esto es todo, los espero en el próximo tutorial para seguir compartiendo y aprendiendo sobre este lenguaje. Hasta la próxima.